En este ejemplo, daremos el conjunto universal. U contiene estos elementos aquí que son todos los números 1 al 20. A y B son subsetes que contienen los elementos dados aquí. Queremos lista de los elementos en el conjunto A intersecto B complemento, donde el complemento B sería todos los elementos que no están en B. También queremos listar los elementos en el set B intersecta un complemento. Para una revisión rápida, este símbolo es el símbolo para unión que significa O. Y el símbolo que tenemos es el símbolo aquí para la intersección que significa. Y hay tres notas diferentes para el complemento dado aquí. El complemento de B, otra vez, significa que los elementos no están en B, por lo tanto volver a nuestro ejemplo, así que si estamos tratando de encontrar los elementos en el complemento de intersección B del Z, podemos pensar en esto como el conjunto de elementos en el conjunto A y no en el conjunto B. Y para los elementos en el conjunto B intersecta el complemento A, podemos pensar en esto como el conjunto de elementos en B y no en A. Ahora, completemos nuestro diagrama de Venn. Comience a determinar cuáles elementos están en la intersección del conjunto A, y ve que deben ser los elementos en esta región superior aquí. Aviso: elementos 1, 8, 11, 18 y 19. Aviso: estos son los elementos que estarían en la intersección del conjunto A y del conjunto B, por lo tanto, listaremos estos elementos en esta región aquí: 1, 8, 11, 18 y 19. Lo que significa aviso como los elementos 6, 14, 15, 16, 17 y 20 solo estarían en el Z que estaría en esta región aquí. Tenemos 6, 14, 15, 16, 17 y 20 que están solo en A. Ahora mirando el set B, aviso que los elementos 3, 5, 7, 9 y 13 solo estarían en B que estarían en esta región aquí. Tenemos 3, 5, 7, 9 y 13. Pero aviso como el conjunto universal contiene los elementos 1 al 20. Así que ahora determinaremos los elementos que se encuentran en el conjunto universal pero no en A o B, así que contaremos rápidamente del 1 al 20, y vemos cuáles elementos que faltan en A o B. Aviso de que 2 no está en A o B, así que estaría en el conjunto universal, solo vamos a aquí. Siguiente, aviso de que 4 no está en A o B. So 4 estaría en el conjunto universal aquí. Entonces tenemos 5, 6, 7, 8, 9. Aviso de que 10 no está en A o B, así que 10 está en el conjunto universal. 11, 12, aviso 12 también no está en A o B, pero 12 está en el conjunto universal, así que 12 estaría aquí. Creo que todo lo demás se cuida. 13, 14. 15 hasta el 20. Entonces, aquí está el diagrama de Venn para representar nuestro conjunto universal y conjunto A y B, y ahora, queremos determinar qué elementos están en el conjunto A y no en el conjunto B. Bien sabemos que todos estos elementos aquí están en el conjunto A, pero los elementos en la intersección de A y B están en B, y por lo tanto los elementos que están en el conjunto A pero no en el conjunto B serían estos elementos aquí. Así que los elementos en el conjunto A y no B, o los elementos en un complemento intersecto B serían 6, 14, 15, 16, 17 y 20. A continuación, queremos encontrar los elementos en B, y no en A. Sabemos que todos estos elementos aquí están en B. Pero los elementos aquí en la intersección de A y B están en A, así que los elementos que están en B, y no en UN serían estos elementos aquí.
tenemos los elementos 3, 5, 7, 9, 13. Ahora para mí, esta es la forma más lógica de enfoque de este problema. Pero porque tenemos una intersección aquí, mostremos la intersección de estos dos juegos. Así que volviendo al conjunto de complementos A de intersección B, aviso como si hacemos destacado todo el conjunto A, estos son los elementos que están en el conjunto A, y luego encontramos el complemento del conjunto B, significando todos los elementos que no están en el conjunto B, que consistiría en no solo estos elementos aquí, sino también estos elementos aquí en el conjunto universal. Pero aviso como la intersección de estos dos juegos o los elementos que están en ambos juegos serían estos elementos aquí que ya encontramos, 6, 14, 15, 16, 17, 20. Luego mirando de nuevo la segunda pregunta, si miramos esto como la intersección de dos conjuntos donde el primer conjunto es el conjunto B, aquí está el conjunto B. Y luego el complemento A del conjunto o los elementos que no están en A, serían estos elementos así como los elementos en el conjunto universal como vemos aquí. Así que estamos buscando la intersección del conjunto BA, significando los elementos que en ambos de estos dos juegos, que de nuevo encontramos, serían aquí estos elementos. Esto sería B intersectará un complemento que son los elementos que están en el set B y también no en A. Espero que hayas encontrado esto útil.